Ah, sí, claro. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? No. Solo lo hice 3 veces. Ah, Sí. ¿Qué más? ¿Mandé? te utilicé para bajar de peso. Fue para bajar de peso. Pues si nada más son 50 gramos a la semana. Al fin que es con mi dinero. No le hago daño a nadie. No le hago daño a nadie porque es con mi dinero, no ¿En le qué les pido nada a afecta a los nadie. demás? ¿En qué Es les su afecta? cuerpo. Es mi cuerpo, es mi vida. ¿Qué les interesa? Hace menos daño que el cigarro. O sea, todos están peor. ¿Yo por qué no puedo hacer esto? Yo sí lo Me drogo controlo. para no sentir. Me drogo para estar bien. Yo lo controlo. ¿Qué más? Mm, ¿Qué más dicen, Kevin? ¿Cuáles son las justificaciones que tiene una persona así? No sé. No soy alcohólico. No tomo. No tomo. Sí. Yo estoy ahí con la banda y todo, pero yo no hago lo que ellos. Yo tengo fuerza de voluntad. Lo Sí. hago para convivir. Lo hago para convivir. Entonces, si se dan cuenta, hay una cantidad grandísima, grandísima de justificaciones y que todas se van a activar inmediatamente. O sea, vas con esa persona y dices, oye, ya no manches, ya deja de drogarte. Y inmediatamente van a salir todas las justificaciones a decir, yo no estoy mal. ¿Sí? A justificar para que jamás te metas con esto. ¿Por qué me atacas? ¿Por qué me atacas? Déjenme en paz, yo no lo pedí. ¿Sí? Solo estoy de vacaciones. Y entonces así van a salir. Esto se va a fortalecer 10 veces. ¿Sí? A donde nosotros le peguemos, inmediatamente van a surgir todos. Oye, pero es que no manches. ¿No te importa tu mamá? ¿Ya viste cómo la tienes? Ya su edad ya no está para tener que tolerar eso de ti. Deberías de apoyarla. Y van a salir todos. Pues ella es bien mala onda, pues es que yo no le pido nada, ya estoy grande que me deje vivir mi vida, pues si ella estuvo peor que yo, ¿qué me dice? Pues que ella deje de hacer lo que ella hace, yo a ver si dejo de hacer lo mío. O sea, van a salir todas las defensas a donde le peguemos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa le podemos decir? Oye, no manches, tu salud, mira ya cómo estás, antes estabas rellenito, te veías bien y ya estás bien madreado, ya te ves mal. Ya eres un esqueleto andante, mira tu cara nada más cómo está. No, pues yo nada más me drogo poquito, yo quería adelgazar, es que voy a entrar al ejército y tengo que adelgazar y verme atlético. ¿Qué más dicen? No, dicen de todo, ¿sí? Te van a decir de todo. Estoy bien, no estoy tan flaco, ni estaba tan gordo, Estoy en así, mi peso ideal. estoy en mi peso ideal, o sea, te van a decir lo que sea. No importa dónde le pegues, ¿sí? Te van a surgir todas esas defensas, Ay, no, vale. ¿sí? Esos son razonamientos que se notan. Incluso hay unos un poco más profundos, como decirle, oye, pues es que ya esa conducta que tienes, esos lugares, esas amistades con las que estás, ya no te benefician, debes de buscar una vida diferente. Porque si son mis amigos, es mi familia, yo así estoy bien, Ellos me quieren. así me quieren. Ellos me Además, quieren. los que estamos en eso somos los chingones, ¿sí? Entonces va a surgir un montón de cosas, ¿sí? Yo lo hago porque soy alguien de agallas. Hay gente que cree que es de agallas, drogarse o andar metido en conductas que no deben de hacerse, como delictivas, por ejemplo. Es el único camión que había. ¿Creen que eso significa que es tener valor? Que yo tengo dinero. O sea, ese tipo de razonamientos van a salir todas las defensas, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer en este caso si está tan defendido? Poco a poco. ¿Algún comentario? Cambiar las bases. Sería atacar una idea periférica e implantar otra nueva, ¿no? Pero si tú la atacas, te peleas con todo. O sea, esta es del 7%. Tú podrías pelearte con el Y 7%, sí, atacar a todas, ¿no? pero en este caso no, porque si la tocas tantito, inmediatamente crece a 10 veces y van a salir todas a defenderla. Así, con todo. Que si tú le tocas tantito aquí se te viene encima, ¿eh? O sea, una gente en este punto se pone hasta violenta. Sí.
que no quiero, que es mi vida, pues si no quiero, pues si no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero, ¿y cómo lo sacas de ahí? Tiene toda la fuerza, recordemos que este sistema tiene toda la fuerza. Les voy a decir, la gente que estudia esto ha sacado un promedio de que por lo regular este sistema en una persona consume el 99.998% de su energía. Y que el sujeto de voluntad real, de energía propia, en realidad solo tiene el 0.002% de su fuerza de vida. De toda la energía que produce, esta es la que realmente tiene. Esta es apenas la suficiente energía para no morirse. Para él medio trabajar mediodía y terminar a la tarde ya bien cansado. Nada más les alcanza para eso. Toda la demás energía la consume este sistema. O sea, esto es tan grande que incluso afecta hasta el físico de las personas. Y tú te das cuenta cómo el físico del sujeto está dañado. Se empieza a desgastar. Sí, o sea, hay gente que ha dañado su cuerpo tanto que está obesa. O sea, su cuerpo ya está deformado, ya está gordo. O sea, eso es un daño muy grande que han hecho contra sí mismos. Es un maltrato tremendo. Si tú los ves y ya su cuerpo ya está gordo. O al contrario, está tan delgado que no tiene ya ni fuerza. Ojeroso, así mal, ya sin color. Hasta ese grado. ¿Sí? O sea, como extremos, ¿no? Y de ahí, pues, un montón de cosas. La mayoría de las personas tenemos algún órgano que está más desgastado. Hay un órgano de mi cuerpo que lo he dañado mucho y lo he castigado. Sí, Es por esto. Cada persona tiene alguno. Entonces, esto daña terriblemente al sujeto, mucho. ¿Sí? Y el sujeto se queda con una cantidad de energía muy, muy básica, solamente para no morirse. ¿Cómo podríamos ayudar a alguien ahí? Espero comentarios de los que están en línea. No sé, yo ya llegué aquí por voluntad propia. Porque los ayuda. Lo que me alcanzó. Sí. Sería con... Porque me sacaron del pozo. A ver, José Martínez. Sí. Bueno, entonces, usted dice que cuando se golpea una idea, entonces ahí se van a ir todas aquellas, o sea, como que todas aquellas ideas irracionales como a defenderlo, ¿no? Así es. Entonces, del 7% estamos hablando que va a ser aumentado 10 veces, eso menciona, ¿no? Entonces yo pienso que en ese momento todas, a lo mejor otras ideas van a estar como deshabilitadas, ¿no? O sea, como indefensas, ¿no? Como que sería la forma, como el momento adecuado para golpear otras ideas, ¿no? Ya refuerzo las En que ese sí. momento, ¿no? Así es. Porque el sistema va a estar como indefenso, ¿no? Porque toda la energía va a estar en ese lugar. Entonces, es momento como de entrar, pero no por esa parte, sino por otra, ¿no? Para que ahí entre la información y ahora sí que como que no haya esa defensa, ¿no? Para que entre a lo mejor una idea nueva. Un lavado de cerebro. Muy bien, así es. Esa es una de las estrategias que se han ocupado con este sistema. Si se golpea aquí, todas vienen a defender, estas están descuidadas. Entonces es más fácil que por este lado podamos entrar, ¿sí? Por una parte donde la persona no lo espera. Cuando tú tocas uno de sus argumentos, inmediatamente él va a esperar siempre el golpe en el mismo lugar. El sistema siempre espera el golpe aquí. Recuerden, bueno, este sistema, les voy a decir un nombre que tiene más coloquial para que se entienda mejor. Todo este esquema mental se le llama orgullo. ¿Sí? Si este es el orgullo, cuando aumenta 10 veces una defensa, ¿alguien sabe qué es eso? ¿Cómo se llama este proceso?
para que lo identifiquemos más rápido. Este aumento del 10% de la energía, o de 10 veces la energía, se llama ofensa. Esta es la ofensa. O sea, cuando le dices algo a una persona y dice, no, yo no, eso es que se está ofendiendo. Hasta le dices, ya te ofendiste. No, yo no me ofendí. Claro que no. Pero eso que tú dices está mal, ¿eh? Y no creas que yo soy como tú piensas, porque tú no sabes nada de mí. Ya se ofendió. ¿Sí? Está ofendido. Entonces aumenta su energía y se siente, se ve cómo aumentó su energía. Sube el nivel de voz, la coloración, incluso la actitud física cambia. La posición. Sí, porque la energía llegó de golpe para defender a toda costa esto. Entonces, en cuanto se empieza a defender, es que ya se ofendió. O sea, el orgullo tiene total control de esa persona. Entre más te dicen no, 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 significa que es más ofendido. Que su orgullo tiene más control de él. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. En clase ya nos habían enseñado más o menos este esquema, ¿no? Esto que había dicho ahorita Daniel, de golpear las otras defensas porque están, pues yo me imagino que en un nivel de energía más bajo, ¿no? Pero también recuerdo que en clase nos decía que cuando queremos entrar a lo que es el núcleo de la creencia irracional, no podemos mantenernos ahí porque podemos generar una crisis, ¿no?, en la persona. Entonces decía que tocamos y salimos inmediatamente, ¿no? Efectivamente. Ajá. Es que quiero así como que para entender un poquito más nuestro. Sí. Sí, así es. Si una persona está en este punto de la ofensa, de alguna forma sí vas a aumentar su ofensa, pero hasta cierto grado y soltarlo. Vamos a decir que yo golpeo aquí, se descubre por acá, se descuida, entonces yo puedo entrar y hacer una pequeña rasgadura, ¿sí? Comprobar o de alguna manera demostrar que sí se equivocó, que está mal, o sea que sí es un drogadicto, pues, ¿no? Y ahí lo dejamos. Lo dejamos con ese grupo y nos retiramos. No tenemos que acribillarlo en ese punto y seguirnos ahí, porque sí es mucho peligro, mucho peligro. Solamente aceptar, o sea, que solamente la persona acepte una sola cosa, ya es bastante, cuesta mucho trabajo y genera una crisis. O sea, hacer esta pequeña rasgadura significa que la persona tal vez no va a dormir esa noche. Una sola cosa que le dijiste. Los que han tomado terapia psicológica me van a entender. De toda la terapia, una sola frase, una sola palabra que dijeron en terapia, se te queda dando vueltas en la pinche cabeza y no te la puedes sacar con nada. Y entonces te vas a dormir y no puedes dormir porque está vueltas y vueltas esa pura frase. ¿Sí? Solo ese concepto. Ese pequeñita cachito de información es el que entró y salió y se quedó adentro. Aunque las defensas ya se volvieron a cerrar, eso se quedó adentro y eso es lo que empieza a hacer ruido. ¿Sí? Entonces solamente vamos a dejar algo pequeñito, una simple frase o una información, ¿sí? Una cosa chica y nos salimos y dejamos que se cierre, ¿sí? Se vuelven a cerrar las defensas, pero ya quedó esa información adentro. Preguntó Farideh que qué mecanismos de defensa utiliza el sistema. Este sistema ocupa todos, usa todos los mecanismos de defensa. Al tener toda la energía del sujeto, entonces ocupa todos los recursos que el sujeto tenga, son de él. Este sistema tiene total control del sujeto. ¿Sí? Entonces va a ocupar todos los mecanismos. Maestro, ¿Sí? lo que nos estaba explicando, bueno, la otra ocasión del blog, era que necesitamos esperar el momento indicado para golpear toda la estructura de alguien, pero no como tal, todo así, sino solo un pensamiento para que con eso desquebrante un poco lo demás. ¿Sí está de acuerdo? Así es. Efectivamente, ese pequeño pensamiento o golpe es este cachito de información que permite entrar y nos salimos y lo dejamos ahí, ¿sí? Para que empiece a hacer ruido en la persona. Vamos a darle un tiempo para que lo digiera. No es tan sencillo. O sea, que la persona haga un pequeño cambio en su forma de pensar y diga, está bien, creo que sí estoy mal, o que sí necesito ayuda, o que sí tengo que echarle ganas a esto. Ese es ese pequeño movimiento. ¿Sí? Entonces, un solo pensamiento que golpeemos y nos salimos. Y eso es suficiente. ¿Sí?
Sí debe ser así. Ok, como por decir en la parte, como de lo que estaba mencionando en los edictos, se tiene que dar esa forma de golpear un pensamiento o una forma en la que tiene, porque toda la vida que ha estado rodeada, pues lo ha llevado hasta su muerte, ¿no? O ha estado buscando la muerte, pero no lo yo no lo veía así, ¿no? Entonces, esa parte pequeña que tengo ahí es la que se me va a quedar. Estuve a punto de morirme y no lo logré ver. Así es un solo pensamiento el que entró. Un error que a veces se comete muchas veces en la terapia de cualquier tipo, pero se nota mucho ahorita con terapia con adicciones, es que se empieza a acribillar a la persona y se le da por todos lados como se puede, es lo que le llamamos la terapia garrotera, ¿no? Como un garrote chin, pegarle con todo lo que tengo por todos lados, ¿sí? Y ajá, sí, o sea, que quererlo así quebrar de golpe, no, algo que genera cuando se hace de esa forma es que la persona solamente va a tener todas sus defensas activadas y va a estar nada más a la defensiva y lo que le diga se va a cerrar completamente. Lo que funciona más es medir un golpe, es observar a la persona, estar tentaleando, ver cómo se defiende y sobre eso, entonces atestar un golpe bien medidito y que sea contundente y que llegue, pero va a ser como lo mencionas, solamente una idea, solamente una información que es la que va a hacer ruido. Cuando ocurra eso, la persona solita por sí misma va a tener disposición porque entonces ya le cayó un 20, ¿sí? Es lo que llamamos en terapia un insight, ¿sí? O sea, que le cae el 20, le llegó a un grado de conciencia, o sea, se dio cuenta de algo, ¿sí? Y solamente es una pequeña cosa. Y a partir de eso se abre la posibilidad para muchas cosas más, ¿sí? Ok, un trabajo fino y delicado. Así es. Gracias. Sí. Bien, gracias. Sí. También, no sé si, también se puede bajar la energía física, ¿no? Por medio del ejercicio y todo eso, para que esa energía que se está desgastando no lo ocupe el sistema Sí. y que pueda ser más factible o más fácil poder atacar. Sí, esa es una de las estrategias que tenemos. A nivel físico, podemos gastar mucha de esta energía y que su defensa ya no sea tan fuerte o tan férrea. Cuando hacemos esta forma a nivel físico, se puede desgastar todo el cuerpo, pero la parte donde tiene más defensa generalmente es en las piernas. Entonces, agotar las piernas a nivel físico va a ayudar mucho a que esto funcione. Por eso se hacen este tipo de terapias en las cuales se deja a una persona sin comer o sin dormir durante largos periodos de tiempo para que esté agotada físicamente y entonces la nueva información tenga mayor facilidad para entrar. ¿Sí? No sé, se hacen a veces cursos que duran toda la noche, ¿no? O a veces se hace este proceso de hacer una escritura en la cual se van 2 o 3 días de corrido sin dormir, ¿no? Esto es algo muy fuerte, o sea, eso es un impacto muy fuerte, entonces se debe de medir bien o tenerlo bien planeado para que tenga el efecto deseado. Pero sí, esa es una estrategia, ¿sí? Existe también otra estrategia en la cual, si aquí vienen todas las defensas y ocupa el 70%, conforme nosotros vamos pegando en diferentes lugares, en cuanto se da cuenta vuelve a defenderse ahí, entonces se va agotando el sistema. Cuando nosotros agotamos a este sistema, toda la energía que el sistema pierde la recupera el sujeto. ¿Sí? Bien, la energía que el sujeto está perdiendo en un momento de obsesión es energía que está alimentando al sistema. ¿Sí? El sistema hace un movimiento. Imagínense que nosotros somos como una fuente de alimento para este organismo. Vamos a verlo así. Se tiene que alimentar de mí. Cuando nosotros nos alimentamos, digamos, de una vaca y sacamos la leche, la ordeñamos, ¿no? Sacamos todo lo que produjo para alimentarnos nosotros. ¿Nosotros nos podemos quedar todo el tiempo ordeñando a la vaca? ¿O qué es lo que se debe de hacer? Dejarlo un rato para que vuelva a regenerar. Así es, entonces tenemos que dejarlo un ratito para que vuelva a producir leche y luego otra vez la ordeñamos, ¿sí? El proceso de obsesión, el proceso en el cual empieza a ocurrir nuestro razonamiento fantasioso y racional, es cuando nos desgasta toda nuestra energía. A eso se le llama ordeña mental.
Y como les comentaba, es cíclico, o sea que dura un tiempo en el cual me deja descansar, me deja volver a generar energía e incluso me siento con más ánimos, me salen nuevas ideas creativas y digo, no, ahora sí le voy a echar ganas, me voy a poner a dieta, ya voy a ordenar, ya voy a limpiar, ahora sí ya voy a terminar mi trabajo, ya voy a hacer la tarea, ahora sí ya me la chingo. Entonces empieza uno a hacer eso porque le llega energía, uno juntó un poquito de energía. Pero cuando ya tienes tantita energía, entonces el sistema que hace, te ordeña, ¿sí? Entonces, ese mismo día que despertaste con todas las ganas, en la tarde ya otra vez estás agotado. Ya otra vez estás de malas, ya otra vez ya empiezas a ser negativo, o sea, pasa eso, ¿sí? Entonces este sistema ordeña, hace ese movimiento. Entonces nosotros tenemos que ordeñarlo a él. Nosotros tenemos que agotar al sistema para que el sujeto recupere energía. Y una forma es estar golpeteando, porque conforme él se va defendiendo, entonces va gastando un poquito de energía. No es mucho para toda la que él tiene, pero estar haciendo eso constantemente, poco a poco va a generar que él vaya juntando energía al sujeto. ¿Sí? Ganar un poquito de energía es un cambio muy significativo en la persona, ¿eh? Es mucho. O sea, aunque sea poquita la energía que obtiene, empiezan a salirle mejor las cosas. No te sientes vigoroso. No te sientes así como que te vas a comer el mundo. Simplemente haces lo que tienes que hacer. Eres más firme con lo que haces, más constante. Las cosas se empiezan a dar más fácilmente, con un poquito de energía que vayas juntando. ¿Sí? Es ahí donde se ve. Entonces, bueno, otra estrategia es golpear en el mismo lugar varias veces para que se defienda. Esta es una forma de mucho desgaste. Generalmente se hace con varias personas. Cuando somos varios terapeutas, puede uno desgastar y luego llegar a otro y seguir desgastando y luego llegar a otro y desgastar, y eso lo que hace es que se quiebre, ¿sí? Pero... O sea, la defensa llega mucho, se sigue defendiéndose y defendiéndose hasta que se agota y en determinado momento se quiebra. ¿Qué pasa cuando se quiebra? Que la persona se sigue defendiendo, pero ella empieza como a botar en llanto, ¿sí? Pero es que yo no quería, ¿sí? Porque ya no aguanta, entonces empieza a quebrar, se rompe la máscara al menos. Y ese es un buen avance, ¿sí? Pero ese es de mucho desgaste, entonces generalmente eso se hace entre varios terapeutas, ¿sí? Cuando se va a hacer de esa forma. Recuerden, tiene mucha energía este sistema, no es sencillo pelearse contra él, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Y llega sí llega un punto en que el individuo puede recuperar toda la energía o tener el control de ella. ¿Vieron esa película de Lucy? Cuando dicen, ¿qué pasaría si alguien por una extraña razón recuperara el 100% de su energía? Sí. ¿Sería eso? Sí. Sí. Sí, sí. Recuperar tu 100% de energía sería ocupar el 100% de tus capacidades. Sí. Ya sería... Sería un proyecto muy ambicioso, ¿no? Sí. Sí, ya Por sería supuesto. constante. Ujú. Entonces, recuperar nada más el 0,01%, el 0,01% de mi energía, o sea que en vez del 2 sea el 3, es vivir otra cosa diferente. Recuerden que este sistema determina mi percepción. Si yo recuperara el 0,01%, entonces yo vería un mundo diferente, entraría a un mundo desconocido, porque solamente este movimiento cambiaría mi percepción. Ya no vería las cosas igual, todo cambiaría. Entonces sería encontrar cosas que yo ni me imagino, o sea, que para mí en este momento no son alcanzables, solo este pequeño aumento de energía. Me haría entrar en algo desconocido para mí. ¿Sí? Algo que aquí en el sistema normal no tengo acceso. ¿Sí? Me hará conocer cosas diferentes. ¿Sí? Entonces hablar de que recuperaras el 1% de tu energía es mucho. ¿Sí? Hablaremos de que hacer un aumento en este campo de energía significaría que yo sería una persona capaz de ya no sufrir. O sea, que las personas ya no me determinaran, que ya no fuera caótico mi pensamiento, que ya no hiciera dramas, que dejara de sufrir.
con un pequeño aumento de energía, con romper un poco este sistema. Sí. Entonces, de alguna manera el cambio sí es drástico, es significativo, pero vamos a irlo haciendo poco a poco, ¿sí? La mejor estrategia es irlo haciendo poco a poco. ¿Qué pasa? Si nosotros logramos quebrar esto y entrar, antes de que nosotros quebremos no nos va a dejar quebrarlo, lo que va a hacer es que nos va a hacer que brinquemos a un nuevo esquema cognitivo, que tiene nuevamente todos sus mecanismos de defensa, y que entonces antes de que se rompa, nos va a brincar al siguiente. ¿Sí? Y ahora nos vamos a pelear con Pero en este proceso, perdió una cantidad de energía que nosotros podemos recuperar y que bien nos sirve, bastante. ¿Sí? Para empezar a hacer ya cambios en nuestra conducta cotidiana. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Qué piensan? Está dolor de cabeza. Sí. ¿Ya se quedaron aturdidos? ¿Sí, un poquito? Piensa mal. Entonces, antes de que se dé por muerto, nos manda para otro. No se rompe, sí, no. Si tú quiebras se desestructura todo, porque es una estructura completa. Entonces, si rompieras uno, todo se vendría abajo. Entonces, no te deja que lo rompas. Lo desgasta y te brinca otro. Si ve que ya se puede quebrar, te manda inmediatamente a otro. Para que se pueda volver a rellenar. Sí, para que agarre un poquito de fuerza. A lo mejor ya queda con precaución. O sea, tú como terapeuta vas a hacer que ya te tenga miedo, ya tiene precaución contigo. Y dice, no, aguas. Ya ten cuidado con lo que le cuentes. Sí, ya no empieza a decir todo como es, Sí, ¿no? ya. Empieza a desvariarlas. Sí. Entonces se defiende. Tiene, como dijimos, todos los mecanismos de defensa. Es como una tortuga, se mete en su caparazón y ya no sale. O sea, trinchera, se le llama trincherarlo. ¿Sí? Entonces es aquí donde entra lo que comentábamos hace rato. O sea, se atrinchera, o sea, se mete, se defiende, se mete en un hueco y se esconde. Y entonces lo que tenemos que hacer a veces es sacarlo de la trinchera. O sea, en las guerras de trincheras, o sea, hubo una guerra que se llamaba guerra de trincheras, que hacían surcos en el suelo muy grandes. Ponían nada más una tabla y los soldados vivían ahí en ese surco. Entonces de lejos se atacaban, pero todos estaban escondidos. Entonces, pues ahí escondidos nunca los ibas a sacar, no puedes hacer nada, ni te podías acercar, ni los podías sacar para tirarles. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que hacer algo para sacarlos de las trincheras. Entonces, ¿qué hacían? Le metían gas, ¿sí? Para que se salieran todos de volada, ¿no? Entonces, hay que hacer algo semejante. Cuando ya se defiende mucho y ya más o menos sale, entonces se esconde, tienes que encontrar una forma de que se salga, ¿sí? Entonces es muy sencillo, golpetear un poco va a hacer que se ofenda, o sea, que se defienda rápido. Entonces cuando se empieza a defender es ahí donde le puedes pegar. Uno mismo lo puede estar golpeando, ¿no? Igual. ¿La misma persona? No. No. La que tiene toda tu energía. Te va a decir, no, sí, tú y yo ya lo estamos acabando. Pero, Pero se cree. te da vuelta, no sé. Sí, te hace creer que él está contigo y que ya están venciendo a su orgullo. Pero es mentira. Sí. Hasta dice, muy bien, ahora lo entiendo. Con esta información que me dieron, ya entendí. Ahora sí, ya lo voy a hacer yo. Gracias, me sirvió mucho tu terapia. Sí, fue buenísima. Ya entendí, ahora lo voy a aplicar yo. Sí, ya voy a seguir con mi vida, bien, porque ya te entendí. Qué bueno, fíjate, era lo que necesitaba una conferencia de estas. Está chido cómo se defiende. Necesitaba alguien que me guiara. Sí, ya lo comprendió. Con este esquema tan chingón ya le queda claro y ahora sí ya está listo para cambiar toda su vida. Gracias, maestro, por el esquema. Me abre la puerta. Sí, así, exactamente, así. Sí, entonces hace ese tipo de cosas. Sí. Por eso dicen, no te puedes tratar con tu mismo orgullo, no te puedes tratar con tu enfermedad, con tu mismo esquema. No puedes preguntarle a tu esquema qué hacer para destruir a tu esquema. ¿Sí? Entonces la gente que no tiene terapeuta, ¿con quién está llevando su tratamiento? Consigo mismo. Con su mismo esquema. Entonces, está engañando así. Ajá, nada sirve. Siempre te dice cada cierto tiempo que ya estás mejor. Te dice, no, creo que ya estamos bien, cuando te deja que generes energía. Y luego te vuelve a quitar todo.
hace eso constantemente. Igualito que se le ve bien a un adicto, porque entonces dice, ya le estoy echando ganas, mamá, ya nada más me estoy fumando 2 cigarros de marihuana al día. Antes me fumaba 5, ya estoy mejorando, ya le estoy echando ganas, sí. Vamos bien, mamá, gracias por ayudarme. Y dices, ay, mijito, ya está cambiando, ¿no? Y pasa un rato y después se vuelve a echar un atascón, pero bueno. Ya después entra en culpa y dice, no, ya la voy a dejar, ya nada más voy a fumar Ahora un sí, poquito. tú. Y así se la llevan. Así como dices, ¿no? Digamos que el orgullo te permite tener acceso a nuevas cosas cuando está dejándote que te recuperes, por así Como decirlo. que te Pero llega autosabotean. llega un momento en que él mismo te lo quita. Sí, cosas superficiales por lo regular. Pero sí, así como este te da energía, que es energía del orgullo, el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Y entonces, no, sí, yo por mi orgullo yo voy a salir. Pero exactamente, así como te da energía, te hace caer de plano. De hecho, eso es para que se cumpla el ciclo. Por ejemplo, la gente que tiene el ciclo del fracaso necesita lograr cosas y perderlas para tener esa sensación de fracaso. Casi los ciclos llevan esa secuencia. Te hace que empieces a lograr algo y cuando ya va más o menos, lo pierdas todo. ¿Por qué? Por tus propias acciones. Y entonces reafirma la idea. ¿Sí? Bien. ¿Algún comentario o pregunta hasta aquí de los que están en línea? Por favor, sin miedo, atrévanse a preguntar. Sí. Ninguna, profesor, gracias. ¿Ninguna? Bien, ¿alguien más? ¿Alguien que no sea tan entendido, que no sea tan avanzado y que todavía tenga dudas? Es un psicólogo profesional. Puro pura persona trascendida aquí. ¿Ya están todos trascendidos? Pero, por ejemplo, si todo eso no tiene o sea, sencillamente, o sea, si tienes el 2%, pero no quieres ocupar ni ese 2%. Pues, Significa que es una persona que lo tiene muy desgastado. No, o sea, sí, exacto. Pero, por ejemplo, usted dice, no, pues ahí le pico y le pico y le pico y le pico y se va a romper. Pero, por ejemplo, la otra vez estaba viendo con otro maestro este y yo, que se ocupa fe y criterio y crítica. Si la otra persona no tiene ni fe y pues, los críticos no son buenos, ¿qué pasa ahí? No van a... ¿O qué pasa más bien? Eso en realidad es una defensa. Cuando está pasando eso se está defendiendo. Pero a lo mejor la defensa sí es demasiado gruesa. Entonces sí hay que ser más incisivos o persistentes, ¿sí? para que se rompa algo. Y por ejemplo, si ya la persona de plano dice en él, pues, digas lo que digas, está bien, tómalo unas cosas y otras las voto. Sí, La lo que mayoría es podemos eso. es que la persona tiene mucho miedo. O sea, recuerden que este sistema se basa siempre en la imagen de lo que yo soy. Entonces, el que se demuestre un pequeño rasgo de que sí me afecta, me da mucho miedo, porque este sistema te dice que eso es vergonzoso, se defiende mucho que de más, ¿no? ahí ya te van a agarrar, que ya no te vas a poder detener. Entonces, se defiende mucho por eso. Pero entonces nos estamos dando cuenta cuando contesta, cuando se aferra más, entonces vemos que sí se está defendiendo. Entonces, a lo mejor lo que necesitamos es ser más persistentes. Todo esto es muy personalizado. Nosotros vamos a ver con cada sujeto cuáles son las características. Pero por sí, ejemplo, tal vez hay sí, personas que tardan, bueno, o sea, que en un cambio así básico puede tardar años o no tarda nada. Sí, sí puede ser. O Por sea, ejemplo, pero sí pueden llegar a ser muchos años. sí. Sí, sí, obviamente esos son años de destrucción y de sufrimiento que va a vivir la persona y que va a perder muchas cosas. Este tipo de circunstancias se notan mucho en personas, por ejemplo, que son muy jóvenes, que ya tuvieron problemas muy jóvenes y que sienten que todavía están jóvenes, que todavía les falta por vivir, entonces piensan que todavía no les va a pasar nada, aunque las circunstancias de su vida ya los están llevando a problemas fuertes. Todavía no lo reconocen como problemas fuertes, piensan que todavía no les va a pasar nada. Entonces a veces lo que se hace es que se trata de dejar la mayor cantidad posible de información en ellos, porque sabemos que les va a pasar algo, o sea que sus mismos actos los van a llevar a una De situación nuevo. tan destructiva
que en ese momento la información que quedó flotando entre. ¿Sí? A veces dejas la información flotando y en una situación de descuido o de cansancio es cuando entra. ¿Sí? Por ejemplo, hay algo importante, cuando la gente en una explicación se duerme, a veces les cae muy de peso la información y se duermen, lo que no se dan cuenta es que cuando están dormidos, sus defensas se bajaron. Entonces, aunque no se dan cuenta, toda la información está entrando a su inconsciente y no se pueden defender de ella. Entonces, muchas veces lo que hace uno es que se les deja dormir, o a veces hasta le dices, no te duermas para que se duerman más, y entonces la información entra porque no hay defensas cuando están dormidos. Sí, y por ejemplo, ¿a poco puede traer esa información después de años? Por ejemplo, tú un día tienes un problema, o sea, y ya te apoyan, te mandan con especialistas y todo, pero a ti esos especialistas pues fue así como de, ya haz lo que quiera. O sea, y ya después pasa un tiempo y varias cosas que tú, o sea, en ese momento dijiste, ya esto lo voy a seguir y yo voy a seguir con mi relajo y, o sea, ya después de unos años, eso cambia, pero, o sea, cambia de una manera que tú, bueno, empiezas a recordar y recuerdas que eso te lo habían explicado más bien, no era Sí. lo que tú querías. Sí, sí pasa. O sea, hay mucha información que se queda ahí. Así como esto se queda pendiente y a veces se activa, que es lo que nos explicaba Iván de los eventos activadores, igual hay información que se queda ahí guardadita. Como una espinita, una semillita, que va a pasar tiempo, tiempo, tiempo. Y cuando ocurre ese evento activador y se demuestra en mi conducta en ese momento que está débil o vulnerable, a veces esa información es donde despierta y es cuando empieza a hacer ruido. Sí, pasa eso. A mí me tardó 6 años, de hecho. Cuando pasó la muerte de mi viejo, no me llevó con terapias, pero pues no quería. Y estaba muy aferrada a ese orgullo, ¿no? De que no quería, y los psicólogos no son para locos, así. Y ya después de darme tanto tiempo, empezó la espina. Pues ahí empezó y ya fue que pues, vine acá. Sí, hace ruido la información. Pero, por ejemplo, también esa información puede llegar a ser mala, ¿no? O sea, sí, depende de cómo lo tome la persona. Por ejemplo, hay cosas de información que te dejan, te entra, pero tú lo puedes cambiar, o sea, sin querer la cambias. Y, o sea, hay cosas que sí entran como deben de, y otras que tú solito las medio cambiaste o no. Este sistema, al tener toda la fuerza, siempre va a tratar de usar cualquier información que llegue. Es lo que nos explicaba ahorita Mayra, que este sistema va a admitir, es un esquema mental, entonces admite nueva información, o creo que Brenda, no me acuerdo, que es nueva información que la acepta, siempre y cuando reafirma este mismo sistema. De hecho, esa es otra de las estrategias. Tú le vas a dar información que él puede ocupar. De hecho, es importante porque uno dice, yo no me lo aplico, no me importa, pero de esa información uno va diciendo, esa se la voy a aplicar a tal, a tal, a tal, a tal, sí, y entonces te lo aprendes, y entonces lo dejas entrar. Y entonces cuando entró, por orgullo, porque este lo ocupa eso para su mismo orgullo. El orgullo es tan vanidoso y tan predecible que si eso le puede dar más reconocimiento, hacerlo escucharse más inteligente, no lo va a desperdiciar. Entonces lo ocupa para pararse más el cuello y se admite esa información se queda ahí guardada. Cuando ya ocurrió una situación específica, eso mismo que tú le dijiste a los demás, Te entra a ti. te entra a ti. ¿Sí? Entonces es una de las estrategias. Eso es a lo que se le llama un caballo de Troya. Entra como algo que lo alimenta y adentro hace ruido, hace un daño. Es otra de las estrategias. Entonces irremediablemente va a estar entrando información. Nosotros el día de hoy ya tenemos esta explicación, entonces ya hay información que va entrando a nosotros. Cuando nosotros la aplicamos, esa información nos va a ayudar a mejorar, a vivir diferente, a resolver problemas que tenemos. Pero cuando no la queremos hacer caso y queremos continuar con nuestra misma conducta, ahora hay un poco más de conciencia, algo dentro de mí ya se da cuenta y eso va a ir generando el movimiento poco a poco. A veces tarde años, pero va a empezar a hacer ruido. Bueno, tarda años y ya, pero por ejemplo, te pasa una situación aquí, te apoya alguien, pasan 2, 3, 4 años, se repite una situación, te vuelve a apoyar alguien.
O sea, tú sigues normal y pasan los mismos tipo más o menos similares de años y te vuelven a pasar otro problema igual o peor. ¿Y ahí qué está pasando entonces? ¿De qué te sirvió todos los demás si tendré información, O sea, pero sigues igual? Este sistema tiene la tendencia siempre a crecer o a ser más, más grotesco, más enfermizo el proceso. Entonces, lo que ocurre en este proceso es que los ciclos se siguen repitiendo. Si cada vez, siempre van a ser cada vez más fuertes, más dolorosos, peores. Y peor, ¿no? Pero si sigue pasando y yo todavía no me venzo, no me derroto, entonces significa que ahí es donde se está gastando mi defensa y significa que mi grado de necesidad es muy alto, o sea que tiene demasiada fuerza todavía sobre mí o demasiadas justificaciones todavía. Y entonces lo que va a pasar es que voy a tener que caer varias veces más antes de que me derrote, O digamos. sea, ahí sí puede que tardes muchísimos años. Sí, ¿dónde está? en los grupos de Alcohólicos Anónimos, tengo mucha experiencia con esto, el programa es muy bueno y explica muy bien esto. No siempre se aplica igual, pero en sí la literatura de Alcohólicos Anónimos explica esto muy bien. Y dicen algo, ellos incluso hasta tienen un parámetro de tiempo. Dice, más o menos, si tú lo entiendes ahorita, significa que eres de esos renuentes que sienten que no lo necesitan, que nada más la van a usar a su beneficio, todo eso. Entonces, más o menos, el proceso es de 10 a 15 años de sufrimiento que te esperan. ¿Sí? Por lo regular, lo que tratamos de hacer con esta información, entre más información entre, es que vamos a acelerar esos procesos. Y si tú te ibas a destruir 15 años hasta llegar a un punto ruinoso, vamos a decir que perdieras trabajo, familia, salud, entonces todo eso lo vas a perder ya no en 15 años, a lo mejor lo vas a perder en 3 años o en 5. Ajá. Y entonces, en esa cantidad de años, ya vas a necesitar ayuda y ya vas a tener más disposición. Pero como tú eres muy renuente, entonces vas a tener que pasar por eso. Varias veces. Entonces, hacemos que ese proceso sea más rápido para que todavía tengas más años. O sea, por ejemplo, va a llegar un punto donde ya no van a ser 3, 4 años, ya van a ser 2 años, 1 año. ¿O cómo No, es eso? vamos a decir que tu ciclo es de 3 años. Pero entonces ibas a pasar 5 ciclos antes de que te derrotaras. Entonces, en 15 años, cada 3 años te iban a pasar cosas, te iban a pasar cosas, te iban a pasar, y hasta dentro de 15 años ibas a decir, ya me di cuenta, creo que sí necesito ayuda. Entonces ahora vamos a hacer que el siguiente ciclo sea tan devastador, que en esos 3 años sean suficientes y aquí ya caigas. Se aceleran el proceso. Por eso esa misma información que se nos da, como decía el Doc, o sea, primero enaltece el orgullo, pero también lo justifica para cuando le pasa el suceso. O sea, reafirmar de que no sirve para nada. O sea, esa misma información hace para que se, ¿cómo se dice? Que se flagele. Sí. Es un arma de doble filo. O sea, es un arma de doble filo, así como lo dice él. Se le llama un boomerang. Ujú. Toda la información que tú aprendiste, la quieres echar hacia afuera, pero siempre va a regresar a ti. Y si tú no te la aplicas, entonces te va a cortar la cabeza. Sí. Bueno, también decía el Doc, ¿no? Que esa misma información va a hacer que no puedas dormir, o sea, que no estés en tu zona de confort, o sea, ya no estés en el lugar donde estabas bien según, ya te vas a sentir incómodo, nadie te va a encajar. Así es. Porque alguien ya te va a estar, algo dentro de ti ya te va a estar diciendo, sí es cierto, te estás destruyendo, te vas a morir. Sí es cierto, eres un imitachangos. Sí es cierto, eres una persona devaluada y vacía. Y aunque estés aquí con toda esta gente a tu alrededor, tú no vales. Entonces va a haber un cachito de información, una cosita que va a estar haciendo ruido. O sea, igual mientras más necio sea la persona, más años va a tardar. No. Hay una cosa importante. Entre más necia sea una persona, demuestra más sus defensas. Ujú. Entonces hay más chance de estarle pegando, estar golpeteando. Entonces la gente no se da cuenta de lo que está haciendo, pero lo que está haciendo es que le entra más información. Entonces esa información le va a hacer más ruido. ¿Sí? Entonces a veces es jugar un poco con eso. ¿Sí? Pero eso no nos va a ir dando la experiencia. O sea, la experiencia es lo que nos va a permitir hacer este tipo de estrategias y movimientos. ¿Sí? Aquí es de una forma muy teórica. ¿Sí?
Bien, ¿hasta aquí alguien tiene algún otro comentario o duda? Especialmente los que están en línea. ¿No? No. Bien, por el horario vamos a tomar vamos a tomar esto, vamos a terminar un poquito la explicación y vamos a dejar el último cachito ya como tipo receso para terminar un poquito antes, ¿les parece bien? Vamos a aprovechar ahorita que se está haciendo una práctica, la práctica pues es de cansancio, es probable que con esta información que estamos escuchando empecemos como a cansarnos, incluso llega así como un momento como de aturdimiento que ya no sé qué están diciendo. Eso no es malo, es porque estamos agotando a ¿sí? Eso es un buen síntoma. Entonces, bueno, vamos a continuar. Se hace este tipo de estrategias para empezar a afectarlo, robarle energía, ¿sí? ¿Qué significa? Que vamos a demostrar que estos razonamientos, estas ideas, no son válidas, están fuera de la realidad, ¿sí? Nosotros vamos a demostrar esto, vamos a decir, ok, como tú quieras, pero si tú te drogas, eres rechazado social, estás dañando inútilmente tu cuerpo y por lo tanto no podríamos decir que seas una persona inteligente, ¿sí? Entonces no puedes ser inteligente si tú solito estás haciendo algo que te destruye, ¿sí? O sea, si tú solito te pones en riesgo, si tú solito te dañas, no eres inteligente. Bueno, si tú estás haciendo todo para que la sociedad te rechace, no eres inteligente, ¿sí? Si tú eres una persona que está teniendo razonamientos constantes, que son obsesivos, que te desgastan, y que todos los resultados que te dan esas formas de razonar es todo lo contrario a lo que tú quieres, o sea, si tú quieres que tu pareja se quede contigo, lo único que estás haciendo es que se harte de ti y se aleje. Si tú lo que quieres es superar esta crisis, no sentir tanto tu dolor, etc., y lo único que estás haciendo es mascullar o rumear, o sea, masticar nuevamente lo mismo, entonces no eres inteligente, no estás adaptándote. Entonces lo único que sabemos es que eres una persona torpe para vivir, y que eso no está mal, pero sí debes de reconocerlo para poder resolverlo. O sea, no es malo ser tonto, porque lo tonto se quita. Pero la única manera de quitarte lo tonto es reconociendo que eres tonto, ¿sí? Y entonces incluso mencionar ese tipo de frases o ese lenguaje a veces genera más ofensa, o sea que desgasta esto, ¿sí? Entonces decir eso es algo importante, pues, o sea, es torpe una persona para vivir cuando hace cosas que lo dañan, ¿sí? Y bueno, vamos a decir, se te puede quitar, pero primero reconoce que eres torpe, ¿sí? Si tú quieres pasar como que no eres torpe, entonces lo único que va a pasar es que toda la gente nos vamos a dar cuenta menos tú, y los resultados de tu torpeza pues los vas a tener tú, ¿sí? Entonces en ese sentido pues no hay ninguna discusión, no hay ningún argumento que valga, ¿sí?, ante los resultados de tu propia vida, y es muy sencillo. Entonces, algo simple que podemos hacer para ayudar a una persona cuando le cuesta mucho trabajo entender esto, pues es solamente hacer una revisión breve de su propia vida y ver los efectos que se ha ocasionado, ¿sí? Cuando nosotros vemos los efectos que tenemos en nuestra vida, entonces es muy evidente que nos equivocamos. Y bueno, en ese punto podemos apoyar a la persona y decirle, bueno, si ya aceptaste que te equivocaste, te puedo decir algo, equivocarte no es algo malo, eres un ser humano. Y eres capaz de equivocarte, y eso es bueno porque puedes aprender. Pero si tú te aferras a que no te equivocaste, entonces lo único que nos demuestras es que eres una persona atemorizada y muy torpe para resolver tus problemas. Estás carente de habilidades, carente de herramientas, ¿sí? Y entonces necesitas mucha ayuda, ¿sí? Pero solamente te podemos ayudar, ¿cómo? Pues si tú aceptas esa ayuda, ¿sí? Tienes que hacer un mínimo de esfuerzo por eso. En realidad es mucho, pero la base o para comenzar necesitas un mínimo de esfuerzo, ¿sí? Entonces, bueno, es algo que tenemos que ver. Este sistema se tiene que agotar, no es un proceso sencillo, no es rápido, tiene muchas líneas de defensa. Como comentábamos, la primera línea es racional, ¿sí?, y vamos a volver a la razón. Cuando logremos superar la razón, entonces la gente se va a mostrar más humana y va a decir, ok, ya entendí, sí soy tonto, soy torpe, me equivoqué, lo acepto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a hacer esta práctica. Lo siguiente que va a aparecer es una defensa emocional.
Entiendo que me equivoqué, que tengo que actuar diferente, voy a intentarlo, pero cada vez que lo intento aparece inseguridad, ansiedad, dolor, y entonces hay una barrera emocional que se me hace casi imposible de superar. Y en ese momento vamos a llegar a algo importante. Voy a borrar esto. Lo primero es perder la razón. O sea, dejar de tener la razón siempre, ¿sí? Darme cuenta que no tengo la razón yo en todo, que sí me equivoco, ¿sí? Bien, después de esto, lo que se tiene que hacer es una práctica, ¿sí? Bueno, entonces, en la práctica aparecen emociones como barrera, que son una barrera para mí. Entonces hay algo simple. La práctica se debe de hacer, o sea, debo practicar hasta que se logre el resultado. Importante, sin importar cómo me siento. Tu sensación no te puede matar y es temporal. La sensación va a llegar a un punto máximo y solita va a bajar, ¿sí? Eso es normal. Entonces, vas a practicar sin importar cómo te sientas hasta que se logre el resultado. Y hay una cláusula más. Todo esto se debe de hacer sin usar compensadores. ¿Sí? ¿Qué es un compensador? Algo que me haga sentir bien o que baje el nivel de presión. Entonces, no puedes usar compensadores y lo vas a hacer hasta que se logre el resultado. ¿Esto cómo se llama? Se llama tener compromiso. Tener compromiso es una virtud, es la primera virtud y la más importante. ¿Sí? Es un valor propio. Entonces, el compromiso significa que lo que inicio lo termino. O sea, que no importa cómo me sienta, ese es mi compromiso y lo tengo que terminar. ¿Sí? Si uso compensadores, lo voy a echar a perder. ¿Sí? Entonces, me voy a quedar practicando ahí donde se está gastando mi orgullo hasta que se logre el resultado que mi orgullo se venza. O sea, que yo le baje a mi soberbia, que le baje a mis justificaciones, a mi actitud. ¿Sí? O sea, que baje sin importar toda la crisis y todo lo que se defiende. ¿Sí? O sea, voy a pasar por ese estado de disputa y tengo que atravesarlo. No importa cómo me ponga, yo debo de seguir practicando hasta que se logre el resultado. ¿Sí? Y todo esto lo debo hacer sin usar compensadores. ¿Sí? O sea que logré recuperar energía, fuerza, carácter, voluntad. Mi carácter se está desarrollando, ¿sí? Está madurando. ¿Sí se entiende? ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? ¿Alguien? ¿Alguna duda sobre esto? Maestro, yo Daniel. Sí. Entonces, cuando yo ya estoy practicando, las emociones
emociones van a venir, ¿no? Todas aquellas que mencionó, como la injusticia, la ira, entre otras, ¿no? Muchas, Sí. ¿no? Pero en ese momento yo voy a tratar de buscar un compensador. O sea, sí lo busco inconscientemente, esa parte para que como que Sí, así es, Daniel, sí, pasa eso. Es algo de lo que mencionaba Iván, que son soluciones automáticas. Entonces, automático significa que yo ya no tengo el control, funciona solo. Siempre que empieza a haber esta presión, mi reacción automática o la reacción automática del orgullo, un orgulloso es que siempre busca placer, comodidad. Entonces, inmediatamente, cuando se le presiona, va a intentar hacer algo que le dé ese placer o esa comodidad. Dormirse, comer en exceso, buscar el sexo, sustancias, cualquier cosa, ¿sí? Que le dé ese placer, o sea que es un compensador. Si lo dejamos bajo ese nivel de presión y él está ocupando los compensadores, entonces lo que va a hacer es que va a echar a perder ese proyecto o esa práctica. ¿Sí? Vamos a decir que yo estoy en mi tienda, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy en mi tienda, entonces me pone presión, tengo que aguantar los gastos, abrirla todos los días, renunciar a cosas que yo quería hacer por estar en la tienda, un montón de cosas que surgen. Pero en ese momento, pues, a cada rato me da hambre y me pongo a comerme todo lo de la tienda, la voy a echar a perder. ¿Sí? No voy a comer mi ganancia. O a lo mejor ni tengo ganancia y me estoy comiendo hasta la inversión, ¿no? Entonces, voy a tener problemas, siempre puse compensadores. A lo mejor llevo un trabajo nuevo y entonces tengo que aguantar la presión para subir de nivel, ganar más dinero. Y entonces en vez de hacer eso me empiezo a relacionar con las empleadas, con los compañeros, con los clientes. Lo voy a echar a perder. ¿Sí? Si me duermo, no se diga más. Entonces, si yo empiezo a usar los compensadores, voy a estropear el proyecto. La práctica la voy a echar a perder. Entonces tengo que hacer todo esto sin usar los compensadores. ¿Sí? ¿Sí quedó, Daniel? ¿Sí? sí, maestro, sí quedó bien. Bien. ¿Alguien más que tenga un comentario o duda? Bien, entonces, bueno, vamos a dejar por el día de hoy hasta aquí. Fue bastante información, es bueno que se dijera. Les recomiendo mucho que lo hayan anotado, ajá, que anoten, si no anotaron, anoten todo lo que se acuerden ahorita y en la semana lo estén revisando. Cuando nosotros tenemos esta información, la escuchamos una vez, se queda muy poquita información en nuestra memoria de largo plazo. Entonces, si nosotros tenemos un apunte, entonces nosotros podemos volverlo a ver varias veces a lo largo de la semana y entonces eso va a hacer que más información se quede en nuestra memoria a largo plazo y nos ayude a entender más, ¿sí? Entonces, les recomiendo que hagan esa práctica, que lo anoten lo que puedan y lo estén releyendo, ¿sí? A lo largo de la semana, o estén viendo los videos o incluso audio si quieren grabarlo, pero que esa información se repita para que se quede más y pueda ser más útil, ¿vale? Entonces, no sé si ya no hay dudas ni comentarios, entonces creo que lo dejaremos hasta aquí por el día de hoy. ¿Sí? ¿Sí? Sí, maestro. No coman en exceso, no comen. Vale. Ya creo que ya hasta aquí hay que dejarlo porque ya quiero echarme unos taquitos y Unas tortitas. unas tortas. No, vamos a hacer algo más. Vamos a hacer el último tema de las escuelas de la psicología, que es el humanismo, ¿sí? En cuanto a humanismo, hay dos autores importantes. Vamos a ver de manera muy breve a un autor y vamos a ver al otro a más profundidad. Pero entonces, no sé quién me va a ayudar. Ya pasaron a exponer algunos, entonces no sé quién más quiera participar. ¿Alguien ya había apartado Yo. la siguiente exposición? Paul, ¿verdad? Sí, cierto. Bueno, entonces, para la siguiente clase todos vamos a investigar la pirámide de Maslow
Y vamos a ver la teoría de Erich Fromm. Ajá. De Maslow únicamente la pirámide. ¿Mande? ¿Pirámide de qué? De Abraham Maslow. Voy a borrar esto. Eric Fromm. Sí. La teoría de Eric Fromm. Es pirámide de Maslow. ¿Sí? Y vamos a ver la teoría de Erich Fromm. ¿Sí? De Abraham Maslow son la pura pirámide que va a ser como la base y nos vamos a ir más a profundidad con Erich Fromm. ¿Sí? Entonces todos traten de investigarla para que más o menos podamos participar y entenderle un poquito más a la clase y nos va a hacer favor de apoyar Paul. ¿Sí? Ok, maestro. Vale. Bueno, pues entonces lo dejaremos hasta aquí. Les agradezco que tengan un buen inicio de semana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao.